Gracias, vicepresident, diputats y diputadas, y bienvenido, señor Ribó. Informe del año 2017, editado en febrero y lo presentan ahora en el pleno de noviembre, de solo 10 meses. Vamos bien, solo 10 meses, parece que no haya pasado nada. Lo que sí que hemos podido averiguar durante estos 10 meses es que, en primer lugar, se calendariza sus comparecencias según le conviene a los partidos separatistas y, en segundo lugar, que tampoco le gusta venir mucho aquí al Parlamento a dar cuenta de lo que realmente importa, y especialmente cuando la oposición le insta a que venga a dar cuenta, únicamente de lo que a usted le importa. Bien, hay dos comparecencias instadas por mi grupo político, el partido que ganó las elecciones en Cataluña, se os recuerdo, en la que le solicitábamos durante el mes de octubre y durante el mes de noviembre, en primer lugar, que nos informe sobre los días 6 y 7 de septiembre, el golpe a la democracia. Queremos saber principalmente dónde estaba usted aquel día, por qué razón usted no paralizó aquel bodrio jurídico. Y además no sabemos tampoco qué opinión tiene de aquella ley absolutista y que nos robaba nuestros derechos a todos los catalanes. En segundo lugar, también usted se ha vuelto a escudar en los grupos separatistas para que bloquearan la comparecencia sobre sus bolos y sus comunicaciones que ha hecho a otros defensores del pueblo, ombudsmans, organismos internacionales, donde hablaba mal de España, donde hablaba también mal de nuestra democracia y donde hablaba también mal de nuestras instituciones. Pero, como le digo, prefiere no venir aquí a dar la cara. Usted puede comparecer incluso a petición propia, no lo ha hecho, pero se escuda, como siempre, en los partidos separatistas y en Podemos. La pregunta es, ¿tanto miedo le da venir a explicarnos lo que hace cuando nadie le ve? En relación al informe, hay dos puntos. Por un lado, podríamos hablar de las problemáticas reales que afectan a los catalanes, que incluso podríamos llegar a estar de acuerdo en muchos aspectos. En otros creemos que falta mucha precisión, pero como comprenderá, con el tiempo que tenemos, poco podemos hacer. Luego hay otra parte del informe que podríamos definir como la parte del informe del comisario político Ribó. Es decir, ahí le vamos a plantear una enmienda a la totalidad por la falta de rigor, porque se extralimita en sus funciones, porque actúa a favor de una ideología política concreta, el separatismo, y además pierde usted cualquier legitimidad para representar a los catalanes como síndic de greuges. En relación al primer bloque, que denominamos problemas reales de los catalanes. Antes de nada, usted ha comentado como el caso Castor, uno de los más graves de la democracia. Bien, yo creo que también hay otros casos muy graves en los que en 14 años usted no se ha pronunciado. El caso del 3%, el 3% en obras públicas. En 14 años usted no ha abierto ninguna actuación de oficio ni ha elaborado un informe exhaustivo. Queremos saber también por qué razón este caso parece ser que al síndic no le interesa. O el caso de Atll, Aigües Ter Llobregat, también las chapuzas que pagamos todos los catalanes. En su informe también destacaríamos algunas de las, no podemos destacar evidentemente todas porque tenemos muy poco tiempo, pero hablaríamos de los servicios de las urgencias hospitalarias. Usted nos parece alarmante que habla de que aunque sea de forma puntual en determinadas épocas del año. Pues bien, no es puntual, no blanquea la realidad. Se trata de un problema estructural, de recortes, de mala gestión, de falta de iniciativa política, de falta de interés por resolver los verdaderos problemas de los catalanes por parte del Departamento de Salud. E incluso hoy ha habido una interpelación sobre salud y el conseller decía que se cumplían los criterios que marca la ley para la atención en un centro de atención primaria, es decir, 2 días. Si queremos ir al CAP, podemos solicitarlo y en 2 días, en teoría, según la ley, nos tienen que atender. Dicho esto, un compañero mío lo ha solicitado y, concretamente, en el momento que lo ha solicitado, le han dado fecha para el 11 de diciembre, es decir, para dentro de 20 días. Y ahora le pregunto, ¿le extraña que estén saturadas las urgencias si tenemos que estar 20 días esperando? Luego también otras cuestiones, por ejemplo, el tema para una prótesis de rodilla en Belviche son 89 días, en el Moisés Broggi 173 días, una prótesis de cadera en Belviche son 72 días o en Viladecans 173. Luego otro gran tema que creemos que no es menos importante, el sistema de protección a la infancia y la lucha contra el maltrato. Se habla de una presión asistencial más elevada, es todo un reto, pero especialmente ahora con los menores no acompañados. De hecho, sí que hemos visto que se han expuesto un informe en septiembre y otro en noviembre, pero en relación al informe de 2017 no vemos que se exponga ninguna duda al sistema actual. Creemos que merece un examen exhaustivo y una profunda reflexión todo este sistema. Tampoco se hacía mención en ese informe a grandes problemas como por qué razón el 25% de los desamparos de toda España se llevan a cabo por la degalla.
¿O por qué no tenemos un reglamento que desarrolla la Ley de Infancia desde el año 2010? Ya van 8 años. ¿O por qué no ha abierto usted una investigación de oficio contra el señor Ricard Calvo, director de Infancia de Cataluña, sobre las irregularidades en la gestión de contratos de centros para menores tutelados por la dgaia? ¿Por qué a usted no le interesa eso? Quizás porque este señor ha sido acusado de dar nada más y nada menos que 98 millones de euros a entidades afines, o porque este señor estaba en excedencia de sus empleados en la Fundació Acció Social Infancia con un contrato vigente, aunque suspendido, y en su declaración pública omitió la entidad con la cual había desarrollado su responsabilidad directiva. Y a pesar de ello, le concedió medio millón de euros. Finalmente, este señor fue cesado el día 29 de agosto por el anterior Gobierno, pero ante estos hechos usted no abrió ningún expediente ni elaboró ningún informe. También hay otro informe que creemos que es importante y relevante, además, destacar, que es el cómputo de mérito en la experiencia del encargo de funciones. Usted nos habla de que las administraciones públicas deben cubrir las vacantes por medio de concursos públicos. Sin embargo, también hay dos figuras extraordinarias, como las comisiones de servicios y los encargos de funciones. Pues bien, usted, ya se lo dije en comisión, usted no predica con el ejemplo. Es decir, para la institución del Síndic de Greuges, concretamente, tiene un 35,1% de eventuales, en comparación con otros órganos estatutarios. Es escandaloso y, en comparativa, le diría que concretamente el Parlament de Catalunya tiene un 5,2%, el Consell de Garanties Estatutàries tiene un 0%, la Sindicatura de Comptes tiene un 0,9%, la Oficina Antifrau un 9,4% y la Comissió Jurídica Assessora un 0%. Y usted tiene un 35%. Creo que como mínimo se lo tiene que pensar esto y empezar por dar ejemplo. Más cosas. Creo que también hay otras cuestiones que también afectan gravemente, como serían las quejas al Institut d'Avaluacions Mèdiques, el programa individual de atención, la reserva de plazas de aparcamientos para personas con discapacidad, el acceso al programa de garantía juvenil, el empadronamiento de ocupas, el funcionamiento de las mesas de emergencia, suministros básicos y el bono social. Luego también tendríamos la segunda parte, el segundo bloque del informe, la del informe del comisario político Ribó, usted. Usted abre una actuación de oficio sobre las declaraciones del ex senador Santi Vidal, cuando hablaba de obtener los datos fiscales ilegalmente para el referéndum ilegal. Sin embargo, usted dentro de este informe lo trata como un incidente aislado, un exabrupto del señor Vidal. Bueno, pues la realidad es muy diferente. Resulta que el juzgado de instrucción número 13 no lo considera un exabrupto. De hecho, le abrió diligencias y continúan esas diligencias. Pero es que además poco a poco vamos conociendo la verdad. Es decir, hay un informe de la Guardia Civil que constata que la Generalitat contrató 2 programas para robar los datos fiscales de los catalanes. O bien que también la directora de la Autoritat Catalana de Protecció de Dades ha sido imputada recientemente por el mismo juzgado ante la pasividad mostrada. ¿Por qué no abre una actuación de oficio ante el robo ilegal de datos de todos los catalanes? ¿Eso no le interesa al síndic? También quiero saber si es consciente de que miles de catalanes denunciaron esa cesión ilegal de nuestros datos. Y nuevamente usted lo blanquea, como es de costumbre. Por otro lado, otro tema, la aplicación del artículo 155. Parece ser que el 155 cayó del cielo. Claro, si el día 6 y 7 de septiembre usted no estaba viendo la tele, no estaba en el Parlamento, se había escondido o se había ido de vacaciones, eso no lo sabemos, nos tendrá que responder usted. Pero concretamente el 155 se aplicó por una razón muy sencilla, porque aquí se vulneraron los derechos de todos los catalanes. Porque aquí además se derogaron la Constitución y el Estatuto, se intentó derogar y por suerte el Estado y la Constitución actuaron. Por lo tanto, usted no venga a darnos ni lecciones ni creo que como mínimo la sorpresa, ¿no? Como si el 155 hubiera caído del cielo. Lo plantea incluso como si supiera de dónde viene, pero no quiere reflejarlo en su informe. La pregunta nuevamente se la hago, ¿dónde estaba usted el día 6 y 7 de septiembre? Díganoslo. Usted se vende además como un mediador en el extranjero, pero su cargo deriva directamente de la Constitución y del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que se intentaron derogar los días 6 y 7 para evitar contestar a la siguiente pregunta. También, ¿qué hacía usted el día 26 de octubre de 2017 reunido con el Comité para la Rebelión? Díganoslo también. Quizás creo que debería de plantearse una actuación de oficio contra sí mismo y finalmente dimitir. Quejas, bueno, usted lo define como quejas en el entorno del ejercicio del derecho de participación, traducido al castellano o al catalán, la celebración de un referéndum ilegal, básicamente. Se centra en 2 ejes. Por un lado, las elecciones al Parlamento de Cataluña. Bueno, bien, lo que sucede siempre, que se vota, ¿no? No plantea ningún cambio en la LOREC. ¿Para qué? Para que una LOREC sea justa, ¿no? Que es decir, lo que votan los catalanes finalmente sea representado por los diputados aquí.
O bien que también recordarles que CiU votó a favor del voto rogado, ese que usted se queja, pues los partidos que le defienden, aquí Convergencia y Unió, votó a favor de ese voto rogado. Creo que es importante que lo hable con los grupos separatistas, aquellos que le ayudan a bloquear sus comparecencias para que no venga a explicar al Parlamento lo que no ha hecho y dónde se escondía aquellos días. En relación a la votación del 1 de octubre, lo cual en realidad es, por no decir, referéndum ilegal. Relata algunos hechos previos, nos sorprende que nos indigna ante la interpretación fraudulenta de los grupos separatistas en el Parlamento los días 6 y 7, ni se muestra sorprendido ante lo que se proponía. Cualquier ombudsman o defensor del pueblo objetivo y que representa a todos sus ciudadanos se habría indignado y habría iniciado actuaciones de oficio contra los autores materiales de aquel golpe a la democracia. Cualquier defensor del pueblo lo habría hecho. Y usted no sabíamos ni dónde estaba. Por esa razón, me reitero, ¿dónde estaba aquellos días? ¿Por qué no actuó de oficio? ¿Por qué no abrió actuaciones contra los responsables? Y además, una cosa que usted también sabe, usted podría haber paralizado todo aquello. Aquel bodrio jurídico que consideraba que se podía elegir a los jueces a dedos o que podía dejar inaplicable cualquier ley que no le parecía coherente al expresidente. ¿Es consciente de que con 70 diputados aquí también derogaron la institución del síndic de Greuges? Cuando derogan la Constitución y el Estatuto, también derogaron el síndic de Greuges. ¿Y usted no es consciente de ello? O también que el 15 de septiembre de 2017 usted remite una misiva a autoridades en la que manifiesta la aprobación de 2 leyes ad hoc. Pero curiosamente nos dice leyes ad hoc, pero se olvida decir que eran leyes ilegales, que eran leyes suspendidas y que eran leyes inconstitucionales. Y además con posibles afectaciones en relación a la libertad de expresión, a la libertad de información y a la libertad de reunión. Derogan todo el marco constitucional. ¿Qué le habrían prometido, señor Ribó? ¿9 años más al frente de otro chiringuito político? Por ello, le hemos pedido su comparecencia y usted ha rechazado, se ha escudado en los partidos separatistas y hemos enviado una carta a todos los organismos nacionales e internacionales a los que se había dirigido. Y no se preocupe que también le enviaremos una carta. Básicamente la carta. Le relato. El breve espacio del que disponemos en esta carta nos impide entrar en un relato pormenorizado de los hechos, pero queremos transmitirle la línea fundamental de lo que ocurrió. El señor Carles Puigdemont y el señor Oriol Junqueras, presidente y vicepresidente del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Cataluña, idearon y pusieron en práctica un plan articulado que tenía por objetivo deponer la Constitución española y proclamar unilateralmente y de manera antidemocrática la independencia de Cataluña. Para ello hicieron aprobar, sin respetar el reglamento del Parlamento, 2 leyes que les otorgaban un poder sin apenas límites ni controles, cuya ejecución requería de la actitud connivente, cuando no abiertamente favorable, de multitud de cargos públicos que habían sido nombrados directamente por el propio Gobierno de la Comunidad Autónoma o por el Parlamento de Cataluña, gracias a la mayoría parlamentaria, que no social, de los grupos independentistas. Y aquí es donde entra usted. Uno de los referidos cargos públicos es el señor Rafael Ribó, persona que ocupaba el cargo de síndic de Greuges, ombudsman de Cataluña en aquellos meses y que sigue ocupando en la actualidad. Su obligación como tal, desde la no supeditación al poder político que se le supone, habría sido la de levantar su voz y ejercer activamente sus competencias en contra de la vulneración masiva de derechos fundamentales que se dio, que afectó no solo a los diputados de los grupos políticos a los que se despojaba de facto y de jure en funciones la representación política, sino al conjunto de la ciudadanía a la que, entre otros atropellos, se le robaron sus datos personales para fines ilegales, usando el dinero público y los bienes públicos. Sin embargo, en inequívoca y culpable dejación de responsabilidades del señor Ribó, prefirió no solo no reaccionar, como habría sido su deber, sino desplegar una actividad personal de abierto apoyo a la política de los señores Puigdemont y Junqueras, contribuyendo así a dar imagen a la normalidad y legalidad tanto a nivel interno como de cara al extranjero, lo que de verdad había sido un intento de secesión ilegal dirigido por una minoría radical nacionalista y populista, así como por movimientos populistas antisistema y antieuropeos. Aquí tiene la carta, no se preocupe que se la haremos llegar. Por otro lado, y por último, lo cierto es que nosotros le cuestionamos a usted, señor Ribó, al uso indebido de la institución del síndic de Greuges, de su posicionamiento claramente político, y si un acto es ilegal y no hay nada que discutir. Se habría ahorrado horas y mucho papel, pero lo cierto es que esperamos que no alargue su agonía en el cargo después de 14 años, que por cierto son muchos años, y además muy largos, y especialmente cuando no cumples con tu función y con tu cometido. Diga la verdad y dimita. Muchas gracias.
Gracias, señor Rodríguez.